Bueno, yo empecé en el Vall d'Hebron hace 26 años, me llamaron para hacer una suplencia de un mes solo en Hospital de Día Oncología. Yo no, la verdad es que no tenía ni idea de onco, ni de quimios, ni nada. Pero bueno, yo venía de San Pau, no tenía nada que ver, venía de un laboratorio y empecé pues en el mes de agosto a trabajar por las tardes con las compañeras que hoy en día todavía siguen aquí, muchas de ellas, y la verdad es que súper bien. Se trabaja mucho, pero la verdad es que lo recuerdo con mucha alegría, con compañerismo, muy bien. Me llamaron de ensayos para si me interesaba hacer una suplencia de ensayos clínicos en oncología, donde había estado en hospital de día. Le dije que sí, por supuesto. Y entonces, cuando llegué ese día, me acuerdo, estaba Mónica, una compañera mía, y me dijo, mira, te voy a explicar todo hoy, porque yo mañana cojo vacaciones. Y dije, bueno, yo muy valiente dije, vale, perfecto. Me explicó, me acuerdo que nosotros no teníamos sitios como ahora, hoy en día, ¿no? No teníamos sillones asignados. Yo iba a las compañeras de hospital de día y le decía, ¿me puedes dejar un sillón que voy a poner un tratamiento? Y me dejaban un sillón de los más alejados y nada, los ponía allí. Pero al poco tiempo ya empezamos a tener 2 sillones. Ella trabajaba de mañanas, yo de tardes. Éramos de ensayos y estaban las de convencional, pero trabajábamos en conjunto, nos ayudábamos entre todas. Y nada, volvíamos allí, ya teníamos como 2 o 3 sillones. Y luego pues fuimos creciendo progresivamente, 4, 6 y hasta hoy en día que pues ya estamos separados. Hay fases 1, fases 2, hemos crecido un montón. Hay como 3 hospitales de día de ensayo, eso no hubiera pensado yo nunca que hubiéramos llegado a este punto. Y eso fueron mis comienzos en los ensayos clínicos hace 26 años. Empezamos con los tratamientos que nos lo pautaban en tarjetas, en unas tarjetitas blancas con rayitas pequeñitas así. Y eso eran los tratamientos que el médico los hacía, el oncólogo las pautaba a mano. Iban grapando tarjetas y tarjetas, había algunos con mucha tarjeta y tenías que ir buscando qué día era el que tocaba de tratamiento. He pasado muy buenos momentos. La verdad es que en ningún momento malos. Sí que puedo decir que ha habido momentos malos, pero respecto a gente que ya no está y que puedes recordar, ¿no? Que yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, pero los malos son de algún paciente que no ha podido sobrevivir a las circunstancias. Me acuerdo de una paciente que se llamaba Laura, que era joven, 30 y pocos años, que era cubana, y no tenía familia aquí, pero tenía muy buenos amigos. Y me acuerdo porque claro, pasabas muchas horas con ellos y te daban confidencias, te explicaban confidencias. Entonces, en una de estas, ella tenía un niño pequeño y claro, el tratamiento no iba muy bien y decidió hacer testamento. Y claro, la complicación es a quién le dejas el niño, ¿no? Pues era complicado. Y de eso me acuerdo, se lo dejó a una amiga suya. Ese niño pues debe tener ya, yo qué sé, 20 y pico de años. Y me acuerdo de estas cosas, sí. Teníamos esas tardes de confesiones, eran muy buenas porque nosotros llegabas a las 2:30, a las 3 y tenías un montón de tratamientos por pasar. Pero la verdad es que como lo cogíamos con ganas y éramos un equipazo, o sea, el equipo nos uníamos y decíamos, oye, venga, nos vemos en la merienda. Empezabas a pasar tratamientos, tal. La primera que acababa ayudaba a las otras y la que podía hacía el café. Me acuerdo esas meriendas, esas cafés, todas juntas, siempre esperando a que acabase una para hacerlo todos juntas. Y luego también teníamos muy buenos momentos porque a veces acabábamos a las 10 de la noche, pero no teníamos ganas de irnos a casa y pedíamos unas pizzas o nos íbamos a cenar fuera. Eso tengo muy buenos recuerdos. Y luego también esos días que acababas a las 9 y algo, lo había recogido todo y nos íbamos a una sala de estas de tratamiento y hacíamos así con los sillones, nos estirábamos para atrás, poníamos los pies en alto y allí venga a hablar y hablar y hablar de nuestras cosas. Yo en el bio estaba de novia con mi marido, me casé, tuve a Laia, mi primera hija, luego a Alex, mi segundo. Mi madre tuvo un cáncer, pero afortunadamente la trataron aquí y súper bien. La traje aquí inmediatamente porque aconsejada por todos los médicos y que me ayudaron un montón
los médicos de aquí, me acuerdo del doctor Ramos, el doctor Tabernero también, pudimos tratarla, se operó, se trató y hoy en día está estupendamente. El bio es como una segunda familia, tú tienes tu familia principal, pero el bio también pasas muchas horas y son parte de la familia, por lo menos para mí. Tengo compañeras de hace muchos años y saben de los hijos, de estas cosas. Y respecto a mí, pues yo la verdad es que estoy muy contenta de haber seguido esta vertiente de oncología que me ha encantado y me encanta. La verdad es que me encanta mi trabajo, lo amo y por eso sigo aquí, supongo, después de tantos años. O sea que parte de mi vida ha sido bio.